Martes 15 de noviembre de 2011, Lincoln, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Un niño de 9 años de edad sale del colegio a las 12 horas del mediodía para dirigirse a su casa que quedaba a pocas cuadras de allí. Ese día iba solo, ya que su primo que habitualmente lo acompañaba no había concurrido a clases por motivos de salud. Pero a mitad del camino se encuentra con alguien que se ofreció a llevarlo, y a pesar de que su madre le había advertido que no subiera a ningún automóvil, el niño lo hizo porque la persona que lo conducía era conocido, aunque no le inspiraba mucha confianza. No se sabe si lo hizo de manera voluntaria o lo obligaron a hacerlo. Pasada la hora que él debía regresar y notando su ausencia, su madre comienza una incansable búsqueda. Llama a sus familiares, vecinos, va al colegio y al no obtener respuestas realiza la denuncia de la desaparición de su hijo. Fueron 2 días de búsqueda y se confirmó una terrible noticia. El niño fue encontrado sin vida. Su cuerpo estaba a pocos kilómetros de la ciudad, en un descampado, con evidentes signos de violencia. No se tardó en descubrir quién fue el autor de este hecho y los motivos por los que lo hizo. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Soy Ana María. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. El caso de hoy se trata del asesinato del niño Tomás Dameno de 9 años de edad. Este terrible hecho sucedió en Buenos Aires, Argentina, y el autor del crimen fue la expareja de su madre. El único motivo fue la venganza, porque según declaraciones posteriores, él odiaba al niño porque decía que era el principal motivo de su separación. Tomás Dameno Santillán nació el 20 de agosto de 2002 en Buenos Aires, Argentina. Sus padres, Fabricio Dameno y Susana Leonor Santillán, se separaron cuando el niño era aún muy pequeño. Su padre se fue a vivir a otra ciudad y Tomás quedó al cuidado de su madre en la localidad bonaerense de Timote. Tomás nació con hidrocefalia, que es acumulación de líquido dentro de las cavidades del cerebro llamadas ventrículos. El exceso de líquido aumenta el tamaño de los ventrículos y estos ejercen presión sobre el cerebro. Esta condición determina que hay que tener cuidados especiales con los niños que la tienen, evitando principalmente golpes porque esto podría causarles alguna lesión con consecuencias irreversibles. Pasados algunos años, cuando comenzaba el año 2009, Susana y Adalberto Cuello se conocen porque Adalberto estaba trabajando en Timote como albañil, pero era originario de Lincoln. En ese momento trabajaba en la construcción de unas viviendas en Timote. Adalberto tenía una relación con María Inés Martínez López desde hacía 10 años. Al comenzar la relación con Susana, Adalberto terminó su relación con María Inés. Al poco tiempo de haber comenzado la relación, Susana se mudó a Lincoln con Adalberto y su hijo Tomás a la casa de los padres de él. Pasó un tiempo y en marzo de 2011 nació el primer hijo de la pareja, Juan Martín. Al parecer, Adalberto había reiniciado su relación con Ana Inés, pero continuaba viviendo con Susana, y para ese tiempo la relación entre él y Susana ya estaba bastante desgastada. Por este motivo, él no quería que ella continuara con el embarazo cuando se enteró que estaban esperando un hijo. Tampoco tenía mucha simpatía por Tomás, lo maltrataba y el niño no ocultaba que le temía. En agosto de 2011, cuando el hijo de ambos, Juan Martín, tenía apenas 3 meses de edad, Adalberto echó de su casa a Susana y a los 2 niños. Susana contó con el apoyo económico de sus familiares, ya que no tenía un trabajo que pudiera sustentarse ella y sus niños. Al poco tiempo de que Susana se fuera de la casa, Adalberto se fue a vivir con María Inés a la casa que ellos estaban construyendo antes de que él conociera a Susana. Pasados algunos meses, Susana le reclamó una pensión alimenticia a Adalberto por su hijo Juan Martín. Susana logró alquilar una casa con la ayuda de sus hermanos y fue cuando, con la autorización de un juez, le solicitó a Adalberto que le regresara las pertenencias de ella y de los niños que habían quedado en su casa el día que se fue, porque no tuvo tiempo de retirarlas. La maldad de Adalberto se vio reflejada aún más cuando le envió las cosas a Susana, las que tanto las pertenencias de ella como las de su hijo Tomás estaban rotas o maltratadas, pero las de Juan Martín estaban intactas. Susana vivía con sus hijos y Tomás asistía a la escuela Domingo Faustino Sarmiento, que le quedaba muy cerca de su casa, por lo que iba caminando. El martes 15 de noviembre de 2011, Tomás había concurrido al colegio como habitualmente lo hacía,
con la diferencia de que ese día había ido solo porque su primo Santos, que lo acompañaba todos los días, no había concurrido a clases porque se encontraba indispuesto. Al pasar el tiempo, Susana notó que Tomás demoraba en regresar a casa más de lo habitual, por lo que comenzó a preocuparse. Pensó también que tal vez Tomás se detuvo a hablar con algún compañero de clase o con su primo, y por eso se había tardado. Pero pasó más tiempo y Tomás no aparecía. Fue por esto que Susana llamó a sus hermanos, a la escuela, a su familia, para saber si Tomás no estaba allí. Como nadie pudo darle noticias de su hijo, llamó a la policía. Más tarde se presentó en una comisaría llevando una fotografía del niño para que pudiera ser identificado más rápidamente, facilitando también los datos de la vestimenta que llevaba el niño ese día. De manera inmediata se comenzó una búsqueda a la que se adhirieron una gran cantidad de voluntarios, policías y perros rastreadores. Esta búsqueda fue muy minuciosa, se realizó en todos los ámbitos de los alrededores del lugar de la desaparición de Tomás, en casas, campos, caminos, arroyos, bosques, etc. Esta búsqueda se prolongó por 2 días hasta el 17 de noviembre, y a la hora 18:30 aproximadamente, la policía encontró el cuerpo de Tomás en un terreno baldío, bajo un árbol y a menos de 1 kilómetro de la Ruta 50 de la provincia de Buenos Aires. Se realizó la autopsia correspondiente y se pudo comprobar que Tomás había recibido varios golpes en todo su cuerpo, principalmente en su cabeza, piernas, brazos y espalda. Los golpes más agudos los recibió en su cabeza, los que habían provocado varias fracturas encefalocraneanas, las que provocaron su muerte. Presentaba también varias heridas de defensa. Los forenses determinaron también que el arma homicida había sido probablemente una pala. En el autódromo de Lincoln fueron encontrados la mochila, el delantal escolar de Tomás y una pala. Comenzó la investigación para ubicar al presunto asesino del niño y todas las pistas apuntaban a Adalberto debido al reciente problema que había tenido con Susana y los antecedentes que tenía en cuanto a que él no quería a Tomás, le resultaba molesto, lo maltrataba y muchas veces lo golpeaba. Al enterarse de la desaparición de su hijo, Susana inmediatamente le dijo a la policía que sospechaba de que Adalberto podría tener algo que ver con su desaparición, aunque pensando que él no sería capaz de hacerle tanto daño. Posteriormente, Susana declaró que cuando estaba buscando a su hijo desaparecido, se comunicó con Adalberto para preguntarle si sabía algo del niño, a lo que él le respondió: "No tengo nada que ver, si quieres te ayudo a buscarlo". Adalberto les había dicho a algunos de sus amigos que odiaba al niño porque lo consideraba culpable de su separación con Susana, porque según él, la mayoría de las discusiones que ellos tenían era por culpa de Tomás. El mismo día que encontraron el cuerpo del niño, Adalberto fue llevado a la policía a prestar declaraciones. Dijo que ese día había dormido hasta las 11 de la mañana, que tenía que ir a la casa de un compañero de trabajo, Walter Barbieri, apodado Lechuza, a buscar un dinero que le había pedido prestado, y para eso le pidió el auto prestado al padrastro de María Inés y ella lo acompañó. Dijo también que el día que desapareció Tomás, él había estado en su casa y que salió después de las 14:30 horas. Ofreció como prueba de lo que decía un post que hizo en Facebook a las 12:53 del mediodía, una fotografía con su hijo Martín. A las 13:30 posteó otra foto. Adalberto utilizaba estos posteos como prueba de que estaba en su casa porque en esa época todavía no eran muy frecuentes los teléfonos inteligentes de los que se publicaban fotos en Facebook directamente del teléfono, como es muy común hoy en día. Eran pocas personas que los tenían y por eso se podía utilizar como prueba de su ubicación. Declaró que el día anterior a la desaparición de Tomás, él había ido a un supermercado que quedaba cerca del colegio de Tomás a comprar leche para Juan Martín y fue por eso que lo vio a la salida de la escuela y se ofreció a llevarlos a él y a su primo hasta la casa. Los investigadores le preguntaron por qué había ido a ese supermercado y no a otros, y él dijo primero que porque los otros supermercados estaban cerrados. Después cambió su versión diciendo que allí los precios eran más bajos. La madre de Tomás, Susana, desmintió esta hipótesis diciendo que Adalberto jamás se había ocupado de las necesidades básicas de Juan Martín y nunca le compraba leche.
todo lo que declaró en cuanto al motivo por el cual había ido a ese supermercado era mentira. Susana declaró que el día que Tomás fue con Adalberto en el auto, ella le dijo a su hijo que no debía subir al auto de Adalberto ni de nadie que él no conozca. Para respaldar todas las declaraciones, Adalberto llevó a su novia María Inés para que respaldara lo que él había dicho. Pero todo lo dicho por Adalberto no coincidía con las pruebas que existían. Por ejemplo, su teléfono celular lo ubicaba en la escena del crimen a la hora de la desaparición del niño y al día siguiente en horas de la madrugada. La explicación que dio Adalberto sobre su ubicación en ese lugar fue que los abuelos de María Inés tenían una finca en esas inmediaciones y él había ido allí ese día y necesariamente tenía que pasar por ese lugar. No pudo explicar qué hacía en ese lugar el día y hora de la desaparición del niño. Las investigaciones continuaron y se analizó el auto de María Inés. Dentro de él se encontró ADN de Tomás en varias partes del auto. Se pudo ver también que intentaron limpiarlo. En la autopsia que se le realizó a Tomás, se pudo comprobar que los golpes que recibió fueron propinados por una persona zurda y casualmente Adalberto también era zurdo. Mediante declaraciones de los compañeros de trabajo de Adalberto, se pudo saber que la pala encontrada junto a las pertenencias de Tomás pertenecía a Adalberto y la usaba para trabajar como albañil. Reuniendo todas estas pruebas, se procedió a la detención de Adalberto, presentando posteriormente los cargos de asesinato de Tomás D'Ameno. Mientras tanto, la policía trataba de reconstruir los acontecimientos del día de la desaparición de Tomás, y para esto realizaron una cronología de los hechos. Según las hipótesis que presentaron, ese día se desarrolló de la siguiente manera. Tomás salió de la escuela a las 12 horas del mediodía y se fue solo caminando hacia su casa, porque su primo ese día no había ido a clase porque se encontraba indispuesto. Saludó a una de las maestras y continuó su camino. Se piensa que en algún momento se encontró con Adalberto, que iba en el auto de María Inés, que el día anterior lo había llevado a casa también a la salida de la escuela. Tomás le temía a Adalberto, pero como ya lo había llevado antes, tal vez tuvo confianza de que nada malo le pasaría y subió al auto cuando Adalberto lo invitó a subir. Los familiares de la madre de Tomás no están muy de acuerdo con esta hipótesis porque según ellos el niño le temía a Adalberto y dudan que haya subido al auto de manera voluntaria y menos aún si iba solo, sin su primo que lo acompañaba siempre. Adalberto, en lugar de llevarlo a casa, llevó al niño hacia la ruta provincial número 50 y lo bajó en un terreno baldío y comenzó a golpearlo con una pala. Y se centró en golpearle principalmente en la cabeza porque sabía muy bien que el niño tenía hidrocefalia y cualquier golpe que tuviera le podía producir daños irreversibles. Pero lo golpeó hasta matarlo. Luego de asesinarlo regresó a Lincoln, pasando por el autódromo para deshacerse de la pala y las pertenencias de Tomás, y más tarde le devolvió el auto a María Inés. Más tarde, tranquilamente, armó su coartada, realizando los posteos en su Facebook, que tenía apenas 6 días de haberlo creado, y 2 amigos. Lo que llamó mucho la atención fue la publicación de una foto de un paisaje que tenía árboles con hojas rojas, y el cuerpo de Tomás fue encontrado bajo un árbol con esas mismas características. Mientras se preparaba el juicio, Adalberto siempre se declaró inocente, no admitiendo los cargos por el asesinato del niño. Lo trasladaron a la cárcel de Junín, a casi 1 hora de Lincoln, por temor a que se tomaran represalias en su contra por lo sucedido. El juicio comenzó el 5 de diciembre de 2012 en un tribunal de Junín y los jueces que se encargaron del caso fueron Miguel Ángel Vilaseca Parisi, Karina Lorena Piegari y Claudia Beatriz Dana. El fiscal a cargo fue Javier Ochoa Ispuro. Fueron convocados 40 testigos a declarar. La madre de Tomás declaró en la primera audiencia diciendo que la relación entre Tomás y Adalberto no era muy cercana, ya que el niño se sentía intimidado por el hombre. Dijo también que Tomás en una ocasión le comentó que no le gustaba cómo Cuello lo miraba y que un día lo levantó de las orejas sin ningún motivo aparente. También declaró que cuando los expulsó de su casa a ella, a Tomás y al hijo que tenían en común, le rompió los juguetes de Tomás, portarretratos, ropa de ella y de Tomás, y que se los envió en una caja. Ella también declaró que maltratos físicos nunca había recibido de Cuello, pero sí maltrato verbal.
Dijo que Tomás tenía hidrocefalia, que no podía recibir golpes en la cabeza y que Cuello lo sabía. La tía de Tomás, Patricia Santillán, declaró que siempre iba a buscar a Tomás y a su hijo a la escuela, pero que dejó de hacerlo desde el 28 de octubre, unos días antes del asesinato de Tomás, porque ingresó a trabajar en el registro civil. Los niños volvían caminando solos desde el colegio hasta una plaza cercana, donde una prima más grande se les unía en la caminata. Mi hijo me comentaba que la camioneta de Cuello rondaba por el lugar, como que los perseguía. Tenían pánico a la camioneta, aseguró la mujer. El primo de Tomás, Santos, quien iba con él todos los días a la escuela, también declaró en el juicio. Esta declaración fue fundamental y determinante. El niño de 8 años de edad dijo que los días previos al asesinato de Tomás, Cuello los había estado persiguiendo con su camioneta y cuando Tomás veía el vehículo le daban ganas de hacer pis y le dolía la panza. Pocos días antes del asesinato de su primo, agregó el niño, Cuello los llevó en su camioneta luego de que unos chicos los amenazaran cuando volvían del colegio. Cuando desapareció Tommy, pensé que a esos chicos los había mandado él para hacerse el héroe y para que después no digan que había sido él, dijo el niño. El tío de Tomás, Guillermo Santillán, declaró que la relación nunca fue buena entre Tomás y el acusado. La prima de Tomás coincidió con su primo, dijo que Tomás le tenía miedo a Cuello y que éste una vez le había tirado de los pelos. También declararon el padre de Tomás y 2 maestras del colegio Domingo Sarmiento, quienes destacaron que el niño era tímido y buen compañero. Por su parte, la psicóloga Mirta Analía Bruno dijo que el imputado distingue el bien y el mal y tiene plena capacidad de sus actos. La manipulación es su sistema defensivo y se pone en posición de víctima, dijo. Para el fiscal Javier Ochespuro, los días previos al asesinato, Cuello estuvo siguiendo a los niños. Tomás fue secuestrado cerca de su colegio el 15 de noviembre de 2011, día en que su primo faltó a clases. Hay elementos suficientes para condenar a Cuello por homicidio agravado, por ensañamiento y alevosía. Este dato no es menor porque el niño murió tras recibir golpes fuertes en la cabeza y tenía signos de haberse protegido el cráneo, como siempre le indicaba a su madre en caso de que tuviera un accidente. Reiteró lo mismo sobre la instrucción con relación a este temor reverencial que le tenía Tomás a Cuello. Terminada la audiencia, el abogado de Susana Santillán, Carlos Torrens, consideró que el imputado se encargó de que su víctima le tuviera miedo y todos los testigos declararon en ese sentido. Dijo tener plena convicción de que existió premeditación en el crimen. Según él, Cuello preparó toda la escena, habiendo observado todo durante varios días. Luego destacó que el acusado, para tener una coartada, publica en una red social el mismo día de la desaparición de Tomás, ese video en el que aparece con su hijo, el que tuvo con Susana Santillán, cuando ya se hablaba de horarios, de pruebas, cuando ya se estaba direccionando la investigación. También este abogado solicitó que este crimen fuera tratado como violencia de género, ya que el crimen se cometió con el fin de hacerle daño a Susana. La defensa de Adalberto, representada por el abogado Gerardo Toile, alegaba que Adalberto no habría tenido suficiente tiempo como para secuestrar a Tomás, llevarlo a la Ruta 50 y luego regresar a su casa, devolver el auto y subir el post a Facebook. Pero la fiscalía demostró que era posible hacer todo eso en 30 minutos y que el recorrido que hizo en el auto lo pudo haber hecho perfectamente en 10 minutos si lo había hecho por la Ruta 50. Walter Barbieri, apodado Lechuza, compañero de trabajo de Adalberto, también declaró. Walter dijo que en varias ocasiones escuchó a Adalberto hablar de Tomás, diciendo que odiaba al niño y que cada vez que hablaba de él lo hacía con odio y que siempre aseguraba que el causante de la separación con Susana era Tomás. También dijo que en una ocasión Adalberto le preguntó dónde podía comprar un arma porque el tío de Tomás lo estaba molestando. También declaró que Cuello nunca fue a pedirle dinero a su casa el 15 de noviembre de 2011, por lo que su declaración era falsa, que se enteró de esas declaraciones por los medios de comunicación. María Inés también prestó declaración y para ese momento ya no era pareja de Adalberto.
Dijo que el día del asesinato de Tomás, Adalberto le había pedido por primera vez prestado el auto de su padrastro para hacer unos trámites. Dijo que Adalberto se llevó el auto a las 11:30 de la mañana y se lo devolvió a las 14:30 de la tarde, que a esa hora ya estaba en su trabajo. Ella era maestra y a esa hora estaba en clase. Esta declaración fue respaldada por el registro telefónico. Ella había llamado a Adalberto cerca de las 12:15 del mediodía, pero él no respondía. En cambio, los registros del teléfono de Adalberto mostraron que entre las 12:20 y las 12:30 no estaba en la casa que vivía con María Inés, como él había declarado anteriormente, sino que estaba conduciendo el auto. Los registros mostraban que estaba en movimiento. María Inés dijo que sabía que Adalberto tenía una relación conflictiva con Susana y Tomás y que él le había dicho que el día de la desaparición del niño, que si la policía le hacía preguntas, que ella debía decir que él había permanecido todo ese tiempo con ella. También declaró que cuando se supo sobre la aparición del cuerpo de Tomás, vio a Adalberto tirando a la basura unos zapatos que, según ella, no estaban en condiciones de tirarlos. Inés López y Héctor, madre y padrastro de María Inés, también declararon. Dijeron que el día del crimen vieron a Adalberto limpiando el asiento del copiloto del auto y que él le había pedido a su suegra que lo limpiara, pero ella se negó. Adalberto se negó a testificar en el juicio. Según pericias psicológicas, se pudo comprobar que Adalberto tenía rasgos de psicópata, narcisista y manipulador, pero en cambio era totalmente consciente de todos sus actos, sabiendo también que lo hizo conscientemente. El 18 de diciembre de 2012, los jueces decidieron por unanimidad que Adalberto era el autor y único responsable del homicidio de Tomás D'Ameno, de 9 años de edad. Este homicidio fue tipificado como agravado por alevosía. Fue condenado a cadena perpetua. Se intentó tipificar también este homicidio como feminicidio, porque la intención fue de hacerle daño a la madre del niño, pero no se pudo aplicar bajo estos términos porque todavía esta figura no estaba establecida en la legislación argentina. Para el juez Vilaseca, el motivo por el cual Adalberto asesinó a Tomás fue porque sentía odio hacia su madre, y esa fue la manera que encontró para hacerle daño, y consideraba al niño como un objeto que podía desechar cuando quisiera. La madre de Tomás, luego del juicio, cayó en una profunda depresión, por la que tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico por un periodo de 6 meses. Dijo también que el único motivo que tiene ahora para seguir adelante es por su hijo más pequeño, Juan Martín. El niño sabe lo que le ha sucedido a su hermano, que le fue relatado de manera adecuada a su corta edad. Cuenta con apenas 11 años de edad. Susana continuó con su vida y en el año 2018 dio a luz a su tercer hijo. Por su parte, Adalberto continúa en prisión, dice haber encontrado a Dios y sigue asegurando que él es inocente a pesar de todas las evidencias que lo inculpan. Este caso ha sido un caso muy doloroso, ya que el protagonista del mismo ha sido un niño de apenas 9 años de edad, que fue víctima del odio y venganza de un ser humano que los únicos sentimientos que tenía eran los mencionados anteriormente. Este niño había padecido antes en manos de esta persona, que descargaba toda su ira en el niño, lo maltrataba, lo amenazaba, lo golpeaba. Tomás vivía un martirio. Le tenía un miedo incontrolable, demostrado en sus reacciones cuando lo veía cerca. Según su primo, a Tomás le daba dolor de estómago y ganas de orinar cuando veía a Adalberto. Esto sucede cuando se siente un temor incontrolable hacia alguien o algo y solo se da debido a experiencias traumáticas que haya tenido anteriormente con quien le provoca este tipo de reacciones. Adalberto es una persona totalmente carente de sentimientos ni empatía, que pensó que podía decidir y disponer de la vida del niño solamente para vengarse de su madre. Según él, el motivo de su separación con Susana fue Tomás, pero según los hechos redactados anteriormente, estas suposiciones están muy lejos de la realidad. Ha sido condenado a cadena perpetua. A pesar de que él niega ser el responsable del hecho, las pruebas demuestran lo contrario y tendrá que pagar su pena el resto de sus días. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, esperando que tengan una excelente jornada. Nos veremos nuevamente en un próximo video.
Como les he dicho anteriormente, les pido que si desean dejar sus comentarios, que lo hagan con respeto, principalmente hacia la víctima y sus familiares. También si desean dejar su like y suscribirse, les estoy muy agradecida. También si tienen sugerencias para mejorar mi trabajo, serán muy bien recibidas, ya que estoy tratando de ser lo mejor posible en cada video que realizo. Cuídense mucho, hasta pronto, gracias.